y regálame. Y no lo sé. Qué temazo musical, qué lindo arrancar el día con un tema que te recuerda que existe un Dios todopoderoso que te está mirando y que te quiere bendecir. 19 minutos pasaron ya, 20 minutos pasaron ya en nuestro país, la República Argentina, de la hora 11 de la mañana. Y lo prometido es deuda. Hablábamos la semana pasada de esta adicción que a la que estamos muchas veces inconscientemente empujando a nuestros hijos sin darnos cuenta, porque los queremos distraer y no sabemos qué peligrosa es. Y para hablar al respecto, como les dije, estos temas se hablan con profesionales. Ya lo tenemos en estudio al señor Hugo López. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Que justamente es el coordinador de la zona norte del Ministerio de Prevención de Adicciones. Y bueno, justamente estos temas los conoce completamente, porque son temas que los toca. Es un tema cada vez más recurrente en la provincia y en las familias y en las consultas que tenemos y las atenciones que estamos haciendo. Así que es un tema que debemos tratarlo con cuidado. Con muchísimo cuidado. Ahora, estos temas, temprano, antes que usted llegue, teníamos una entrevista. El tema hoy, desde que arrancó el día, es pantallas. Pantallas, ¿cómo te afectan de manera en los ojos, ¿no? Teníamos antes acá al oftalmólogo hablando de los chicos, desde 4 años ya son diagnosticados con miopía, gracias a que mamá, papá, tío, tía, abuelo, quien sea, no se da cuenta que le está proporcionando un problema en las manos de una criatura chiquitita al darle un celular para distraerle por más de 2 horas, por ejemplo. Pero el problema no termina ahí. No solamente le estás ocasionando un problema en los ojos, sino que lo estás encaminando o la estás encaminando a una adicción muy peligrosa. Así es. En primera instancia quiero aclarar una cosa que siempre lo hago en todas las entrevistas en las que hablamos de este tema, de que nosotros no condenamos la tecnología, al contrario. La tecnología vino para quedarse y es de muchísima ayuda. En lo personal, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho en nuestra familia para transferencias, para ayudas. Hay veces que en tiempo no muy lejano atrás teníamos que viajar para llevar dinero. Hoy transferimos de la mejor manera, más rápida, segura, ya uno manda el comprobante, etcétera, y mucho ha motorizado a nivel mundial, no solamente en cuanto a lo económico y financiero, sino también en el encuentro de personas, en la transmisión y en la difusión de ideas y de proyectos y demás. Y la gente se encuentra en ese lugar, ya sea tecnológicamente hablando o comunicacionalmente hablando. O sea, aclaro esto, ¿por qué? Porque en general cuando uno toca un tema, siempre se van a los extremos. Claro. Sí o no, blanco, negro. Y las personas quieren una especie de manual claro, digamos, para saber qué hacer. Entonces, en primera instancia, no condenamos la tecnología. Al contrario, decimos que es una muy útil herramienta. El problema comienza justamente con esa palabra. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es cuando uno empieza a confundir, cuando una herramienta que es útil para algunas cosas en nuestra vida diaria empieza a suplantar las funciones y los conceptos que corresponden al ser humano. Ahí es donde empieza el problema. El problema no es la tecnología en realidad, el problema somos nosotros, que no tenemos control, que no sabemos diferenciar entre una herramienta que se utilizan para algunas cosas y algo que suplante lo que corresponde que yo haga. Vamos a hacer un poquito más claro con ejemplos. Si yo tengo un serrucho, un martillo, un cuchillo, un tenedor, una herramienta, un utensilio, se usa en su momento adecuado para el propósito adecuado y después se deja de usar. Claro. Yo no veo a las personas llevar el martillo, el cuchillo y el tenedor al baño, por ejemplo. Y tampoco vi gente dormir con el serrucho al lado de la almohada. Se usa el serrucho o se usa alguna herramienta para tal cosa y se deja. ¿Qué sucede? Que en este sistema en el que estamos viviendo nosotros ahora, que siempre se lidera hacia el consumo, que es algo bueno, el consumo motoriza la economía, nos pusieron en un aparato como el celular todas las funciones que nosotros utilizamos durante el día y se mezcla con el concepto de entretenimiento.
Entonces, tenemos las funciones laborales, las funciones familiares, las funciones personales y las funciones de entretenimiento, todo en un solo lugar. Entonces, terminamos de trabajar y nos entretenemos en el mismo lugar. Terminamos de entretenernos, vamos a lo familiar en el mismo lugar. Terminamos de hablar con la familia y vamos a lo personal en el mismo lugar. Nos pusieron todo en un aparato. Ahí comienza el problema, ¿por qué? Porque esto responde a un objetivo de consumo. Es decir, yo hago que vos a 20 centímetros de tu cara tengas una publicidad que no la puedas obviar, ya sea cuando estás mirando un video, cuando estás mirando tus redes sociales. Las redes sociales leen de alguna manera los algoritmos. Claro, y que eso ya te engancha, ya te manda otro al toque. Y te va haciendo ver lo que más te interesa. Si yo me detengo 5 segundos más en una imagen en las redes sociales, quiere decir que me demuestra interés. Por lo tanto, los algoritmos leen eso, y más abajo, en donde yo empiezo a mandar el pulgar hacia abajo o mandar hacia arriba para ver lo que hay en las redes más abajo, me van a aparecer más imágenes de lo que me interesó más arriba. Todo está vinculado al consumo. Y aclaro otra vez acá un paréntesis. Nosotros no condenamos el consumo. El consumo es bueno. Claro. Lo que nosotros condenamos es el consumo problemático, cuando se transforma en un problema. Y acá hay un concepto filosófico que fue planteado a nivel psicológico por el autor Fromm, con doble M, cuando uno empieza a confundir ser y tener. De la misma manera que cuando uno confunde las funciones de una herramienta tecnológica con lo que me corresponde hacer a mí. Eso, por ejemplo, ocurre mucho a nivel comunicacional. Yo les escuchaba anteriormente a ustedes en el segmento anterior hablando de esto. No puede reemplazar la tecnología mi función como ser humano, como mamá, como papá, como hermano, como tío. No puede reemplazar. No le corresponde reemplazar. Sin embargo, ha reemplazado. Claro. Y ahí es donde empieza el problema. Porque antes de que mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, mi tío, mi abuelo, como eran antes, los que me instruían, los que me aconsejaban y los que pasaban tiempo conmigo, ahora resulta que lo hacen otras personas a través de las redes, a las cuales yo ni las conozco, y que tienen otros objetivos. Y esos objetivos generalmente empujan hacia el consumo. Quieren que yo compre, quieren que yo obtenga, y también mandan mensajes respecto de eso. Y ahí es donde se confunde. Hace muy poco estuve viendo varias publicaciones que son muy populares, y nos puede decir acá nuestra compañera de piso, por la edad que tiene, que son muy populares hoy. Por ejemplo, confundir el éxito con tener plata. Todas las publicaciones que se hacen, por ejemplo, el dueño de Amazon empezó en un garage con un cartelito chiquitito y hoy es multimillonario. Ese es el mensaje que se está mandando. Steve Jobs, ya fallecido, que en paz descanse, empezó y tuvo problemas 2 o 3 veces y después terminó siendo multimillonario. El mensaje es ser multimillonario. Y muchos te dicen, ¿y eso está mal? No, no está mal, pero no es el objetivo del éxito. No hay que confundir el éxito con ser multimillonario. Ese mensaje se manda con un objetivo, porque tanto el dueño de Amazon, el de Alibaba, el de Facebook, Zuckerberg, el de Twitter y todo lo demás, no tenían el objetivo de mandarte ese mensaje, de decir que todo lo que yo estoy haciendo en mi vida es para que vos hagas lo mismo. El objetivo de ellos no era eso. El objetivo de ellos fue hacer un esfuerzo en todo lo que se dedicaron para lograr su objetivo laboral, que fue obviamente y se manifiesta a través de tener éxito financiero. Para que vos te enganches y permanezca el proyecto. Entonces, si yo todo el día estoy viendo ese mensaje y todo el día estoy conectado con las redes sociales que me están diciendo, vos para ser, escuchen esta palabra, para ser exitoso tenés que tener plata. Ahí es donde se confunde lo que decía el psicólogo Fromm, ¿no? Te confunden entre el ser y el tener. Ahí es donde empieza el problema, porque que un chico tenga celular no es problema, no pasa nada. El tema es que no hay control. Claro. El tema es que se descontrola el uso. 6, 7 horas, es más,
si te parece, sí, después de comentarios y preguntas que tengan, les puedo leer el informe que me mandó la psicóloga de nuestro grupo. Sí, por favor. Que estuvo hace muy poco haciendo una especie de resumen sintético de las atenciones que ella hace en un segmento de la sociedad que atendemos nosotros, que no es financieramente el más privilegiado, que digamos, sin embargo está teniendo el mismo problema. Entonces, ¿cómo puede ser? Muchos te dicen, están preocupados por la adicción a la tecnología y hay gente que no tiene ni para comer. No crean, nosotros atendemos personas con vulneración de derechos, con muchos problemas económicos, y están teniendo los mismos problemas con la tecnología. Acceden a la tecnología sea como sea, porque el sistema de consumo los empuja a preferir y a privilegiar tener un celular, inclusive que a comer. Entonces el problema es transversal, digamos. No está distinguiendo clases sociales y demás. Hay ciertas características, sí, que son peores en aquellos que tienen más acceso a la tecnología. Peores, porque están afectando el desarrollo cognitivo y neurológico, que es peor que afectarte la vista, como estaban hablando ustedes, que afectarte la vista ya es algo feo, malo, sí, que te cuesta muchísimo recuperar, por supuesto, pero hay algo peor, está afectando el desarrollo cognitivo, que es el desarrollo por el cual nuestro cerebro adquiere conocimiento. Totalmente. Ahora, ¿desde qué edad pueden tener problemas? Porque actualmente vemos a bebés chiquititos que, en realidad, una vez en una de las entrevistas usted me decía, ¿no? Hay bebés chiquititos que necesitan desarrollar sus músculos, necesitan aprender a gatear, necesitan moverse, pero como lloran mucho, como están inquietos, la mamá le da el celular para que mire, qué sé yo, a la vaquita Lola, lo que sea, y ahí la tiene por bastante tiempo. Claro, ese concepto también hay que aclararlo, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, la tecnología no puede suplantar lo del ser humano. Claro. Es lo que hablábamos al inicio. ¿Cómo se desarrolla un bebé? De acuerdo a los estudios neurológicos, de los psiquiatras y demás que nos enseñan. El cerebro, la corteza prefrontal, se desarrolla con 3 cosas: luz, movimiento y sonido. ¿Cuál es el aparato que tiene esas 3 cosas? El celular. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, ¿cómo se desarrolla un niño a nivel natural? Con luz, movimiento y sonido. Cuando le ve pasar a la mamá, claro, cuando ve una cortina que se mueve con el viento, cuando siente el viento en la piel, cuando toca, cuando ve la luz del sol, cuando ve los árboles que se mueven, cuando escuchan los autos que pasan, cuando escuchan los pajaritos. Esa es la manera natural del desarrollo cognitivo de la corteza prefrontal. Yo voy adquiriendo conocimientos del mundo a donde yo vine porque no lo conozco, no sé dónde estoy. Yo vengo de la panza de mi mamá, salgo y me encuentro con luz, movimiento y sonido. Ahí se desarrolla de manera natural todo esto. Ahora, si yo reemplazo la luz, el movimiento y el sonido natural por un aparato, ¿qué puede llegar a suceder? Y no tiene un desarrollo natural. No tiene desarrollo natural. Escucho una voz y me cuesta identificar, porque yo siempre escuché a través de un parlante. Escucho que me dicen alguna indicación a través de un mandato de mamá, una orden de papá, un consejo del abuelo y todo lo demás, y no lo entiendo, porque yo siempre lo hice a través de una pantalla. ¿Y quién le facilita la luz, movimiento y sonido a través de una pantalla a un bebé? Y la mamá, o el papá, o quien está a su alrededor, el adulto que tiene que cuidar. Claro, entonces son conceptos simples, que de tan simple que son, se complejizan. Bueno, el ser humano es especialista en complejizar las cosas. Entonces, ¿qué sugieren cuando usted me preguntaba, qué sugieren los expertos respecto del uso de las pantallas? Desde 0 años hasta 2 años, 0 pantallas. 0 pantallas. 0. Porque es donde se desarrolla el sistema nervioso central y la corteza prefrontal, con luz, movimiento y sonido. Entonces yo descubro sonidos, movimientos y luz, descubro de manera natural. Entonces cuando salgo a la calle o cuando salgo a algún contexto social en donde tengo que interactuar con otros seres humanos, yo ya descubro que para mí eso es natural. Yo sé interactuar con otros seres humanos porque lo hice desde chiquitito. Ahora, ¿qué pasa?
En la mayoría de las guarderías y en la mayoría de las escuelas de nivel inicial están teniendo problemas de sociabilización. Y vos decís, ¿cómo puede ser que a esa edad, en donde el chico no distingue raza, color, sexo, género, no distingue, el ser humano a esa edad no distingue eso, es más, no le importa eso? Hay un montón de estudios y videos inclusive en donde los chicos ni siquiera descubren que una persona tiene, por ejemplo, un síndrome del espectro autista, y va y juega igual, porque no le importa. El que le importa en realidad es el adulto, que le influye al niño. Entonces, ¿cómo puede ser que a esa edad empiecen a tener problemas de sociabilización? Porque el niño no ha descubierto y todavía no había interactuado con otros seres humanos. Claro, tanto tiempo en pantalla que genera adicción. La adicción que... La adicción ya sería el extremo, Micaela. El extremo. Claro, la adicción ya es algo que se trata como una enfermedad. Lo que nosotros estamos hablando ahora es el hábito. El hábito. Ahora, qué tremendo, claro, pero si no... Es el último escalón, digo. Claro, si no nos cuidamos en el hábito, como dice usted, si no nos percatamos que estamos cometiendo un grave error al sustituir nuestro trabajo, nuestra responsabilidad con un celular, con una pantalla de televisión o con una pantalla de computadora, lo estamos conduciendo a la adicción, que es algo peor. Claro, porque el uso empeora con el abuso. Claro. Y el abuso empeora con el hábito. Y el hábito empeora con la adicción. Son los 4 escalones. Yo primero uso, después abuso el uso de las pantallas. Cualquier pantalla, tablet, celular, tele, lo que sea. Después de ese abuso me genera un hábito. Yo me levanto y hago lo mismo todos los días, hasta que ese hábito, que es el último escalón, me genera una adicción, y ahí ya es muy difícil volver al inicio. ¿Por qué? Porque se transforma en una enfermedad neurológica. La adicción es la continua activación de la dopamina, que es un neurotransmisor cerebral que genera placer. Entonces yo quiero ese placer de nuevo, y como el placer es cortoplacista, termina, entonces quiero volver a repetirlo, volver. Eso es la adicción. Y cualquier cosa que te genera placer es adictivo, no solo la pantalla. Claro. Ahora, qué tremendo esto, y porque muchas veces cuando hablamos de adicción nos referimos solamente a las drogas, que es otro tema que también me encantaría tratarlo, pero bueno, vamos a tener más espacio en mucho tiempo. Cuando quieras. Pero en esta época de las vacaciones, en vez de salir a jugar un poco a la cancha, si no podemos viajar a la plaza o hacer otro tipo de actividades, mucha gente está muy pegada a la pantalla, niños, jóvenes, adolescentes, y si ya tenían un hábito y se empiezan a pegar más y más, vamos camino a la adicción. Claro, acá hay algo que es muy importante recordar. Para ser padres nadie tiene el manual, pero sí tenemos experiencias anteriores y experiencias de otros. Se dice que la verdadera inteligencia está en aquel que aprende de los errores de otro. Claro. Muchas personas hasta lo dicen con orgullo a veces. Yo aprendí en la calle. Yo tengo experiencia porque yo me quemé con la leche. Yo soy inteligente porque yo aprendí por mi cuero. En realidad, la verdadera inteligencia no es aprender por tu cuero. Eso es ser pavote. Eso es ser directamente una persona que no piensa. Claro. Porque si a tu vecino, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a la gente de la escuela en la que vos ibas, le pasó lo mismo que te pasó a vos, entonces quiere decir que no sos inteligente. No aprendiste. Y muchas personas te cuentan con orgullo eso. Claro. Entonces, de la misma manera con los padres, no hace falta que me pase a mí con mi hijo para que yo aprenda. Ya le está pasando a muchas otras personas y nosotros nos encargamos de difundir eso. Y además también, no desde el punto de vista que nosotros no las sabemos todas, sino para que vos seas realmente inteligente y no te pase a vos. ¿Qué pasa? Lo que vos estabas diciendo, de salir a la calle, de compartir con otros en la plaza, de inscribirte en un club, de estar compartiendo con otras personas algún deporte cualquiera, o simplemente caminar por la calle,
no necesariamente es un consejo que vos tenés que aprender por tu cuero. Nosotros ya llevamos unos cuantos miles de años acá en la Tierra. Sí. Ya sabemos que no hace falta que te diga eso. O mirar un video de un norteamericano o un europeo que te diga, mirá que es importante caminar, mirá que es importante hablar con otras personas. Y las personas tienen figura de ser humano. No hace falta que te diga eso. Disculpen la ironía, pero ya lo sabes naturalmente. Nosotros sabemos eso. Claro. Y además también de la manera que uno va descubriendo que el niño se desarrolla a través de las mismas técnicas, de la misma estrategia. Entonces, por supuesto que es importante que yo hable con las personas de la calle, les salude, comparta en la plaza, comparta en un club, no importa que en esa interacción haya conflictos, porque hay dos seres humanos y existe el conflicto. En el conflicto es donde uno aprende a lidiar con el otro. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta que mi hijo ya está adicto y qué problemas le puede causar la adicción a una criatura chiquitita? Estábamos hablando de bebés, pero también están los adolescentes, también están los jóvenes, porque el tema drogas, que nos preocupamos mucho acá en la Triple Frontera, y qué temita, por favor, qué temita. Sí. No hablamos de muchas veces de la marihuana, de la cocaína, de la pedra, pero resulta que la adicción al celular, la adicción a la computadora también te genera un problema muy grave. ¿Qué problema es? Te voy a dar una mala noticia. ¿Sí? ¿Cuál? Otra mala noticia. Otra. Sí, estamos cansados de mala noticia, ¿no? Pero bueno, lo mismo que genera la peor droga, la peor sustancia que vos elijas. Elegí una sustancia. Pedra. Lo mismo que te genera la pedra en el cerebro, te genera la adicción al celular. A eso me refería y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es socialmente aceptado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en el cerebro con la misma la sustancia, la pedra, y la adicción al celular o a lo que sea, al dispositivo electrónico que sea? Sucede lo mismo en el cerebro, exactamente lo mismo. Te activa la dopamina, que te genera placer. Lo que pasa es que alguien que está 24 horas mirando el celular es socialmente aceptado. Porque te dice, sí, pero el celular no le jode a nadie y no le molesta a los vecinos y no le roba y no le ama. Sí, pero le está afectando el cerebro de tal manera que nos estamos transformando en una sociedad que prácticamente es autómata, idiotizada. Entonces la gente piensa que el efecto en el cerebro, solamente porque no le molesta al resto, o porque no roba, o porque su aspecto físico es socialmente aceptado y estar mirando el celular todo el día, no le afecta de la misma manera al cerebro, le afecta de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el problema de la sustancia? Que la sustancia es mucho más rápido. Claro. La sustancia en meses te puede llevar. Me refiero a matar. Claro, pero cuando hablamos de muerte, fíjate, perdón, de tutiés, fíjese las noticias que se vieron en los últimos días. Una niña que por intentar un desafío virtual pierde la vida. Ya tenemos 2 víctimas este año, mire que estamos en enero, en la República Argentina, 2 víctimas fatales ya, Sí. No terminamos enero todavía. Pero nadie le alarma. Nadie le alarma, a eso voy. Lo que le alarma a la gente, para que usted vea, porque nosotros nos dedicamos a esto en la provincia, y más en la zona norte, lo que le alarma a la gente es el vecino que anda por ahí drogado. Claro. Esa es la alarma. Pero la muerte de 2 niños por un desafío en TikTok no la alarma. Se puede morir tranquilamente, y es más, puede haber más víctimas. Y pasó allá en otro lado, lejos. Pasó en otro lado y eso sí la alarma. Lo que pasa es que el sistema te va diciendo a vos en qué pensar cada día. Y no solamente te anda diciendo en qué pensar, también te está diciendo cómo pensar ahora. Y no solamente te está diciendo cómo pensar, sino que te está haciendo que vos lo publiques. No sé si se dieron cuenta. Sí, totalmente. Acá en Iguazú seguramente te habrás dado cuenta, vos que tenés una edad joven, hay personas que te saben de la cultura maorí de Nueva Zelanda los detalles. Pero vos le decís dónde está la calle Pancho Ramírez y te dicen, ¿Pancho Ramírez? Es verdad. Y teniendo esto en cuenta de los retos de TikTok y todo eso, porque como usted decía, desde niño si se le da la pantalla es incontrolable. Y a medida que va creciendo, principalmente los adolescentes quieren más y más atención del otro lado de la pantalla. ¿Y qué medidas se puede tener en cuenta para evitar este tipo de accidentes? ¿Qué medidas deben tener los padres? ¿Cuántas horas por día deben consumir la pantalla? Porque creo que
a medida que pasan los años, esto se convierte en un trastorno y tendría que disminuirlo. Vamos a comparar algo, Naomi. Antes la tele, que se compartía en la sala, era una tecnología que también se empezó a condenar, porque se pasaba demasiado tiempo frente de la tele. Ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que en la tele tenía un condimento social, porque se compartía entre todos. Una sola pantalla. Entonces lo que pasaba en esa pantalla se comentaba. Todavía había diálogo, aunque no creas, ¿no es cierto? Porque la tele también es adictiva. Ahora, empezó a transformarse en problema cuando la tele, o lo que sucedía en la tele, era lo único que se hablaba en la familia. Ahí se empezó a transformar en problema, ¿entendés? Entonces los padres tuvieron que empezar a controlar la tele, a desenchufar, a esconder el control, a no poner o poner horarios para que los chicos, y no poner la televisión en la pieza de cada uno, porque eso fue un problema. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, un problema que empezó a transformarse en algo global era que los padres le compraban la televisión para ponerle en la pieza. Imagínate. Entonces el problema que estamos teniendo con el celular es un problema antiguo, ya viene. Por eso al inicio, cuando empezamos esta entrevista, yo había dicho no confundamos, porque cuando se empiezan a confundir los conceptos es donde empieza el problema. Porque muchas personas te dicen tiempos antiguos fueron mejores. No, señor. No, señor, se equivocan. Claro, porque es cuando se consume algo en exceso. Puede ser cualquier cosa, pero cuando se abusa ya... Y en cualquier tiempo de la historia. Claro. A mí que me encanta la historia. El opio era el problema de la sustancia de los soldados romanos. Eran adictos al opio. El opio venía de Asia. No estamos hablando de un problema nuevo, de la misma manera que los temas ahora de diversidad, género y todo lo demás. No es un tema nuevo, es un tema humano, desde hace muchísimo tiempo. Entonces se resume en esa palabra. El ser humano adulto es el que, lo que vos preguntabas, pone el límite. El adulto pone el límite. Ahora, el principal problema nuestro de hoy es que el adulto que tiene hijos hoy era el hijo que tenía problemas con la tele en la pieza. Claro. Entonces ni él tiene límites, ni el adulto tiene límites. Es verdad. Entonces, ¿cómo puede ser que el adulto que no haya tenido límites cuando era adolescente va a ponerle límites a su hijo? Porque si ni él sabe ponerse. De la misma manera, cuando muchas personas hablan sobre lo que tiene que hacer el joven. Yo que soy profe, en un montón de ocasiones, te cuento, Naomi, salí a favor de ustedes, de los jóvenes. ¿Saben por qué? Porque el adulto habla del joven de hoy despegándose de la responsabilidad. Claro. Sin embargo, ustedes son resultados nuestros, de nuestra educación, de lo que nosotros le indicamos a ustedes. De la misma manera que yo soy resultado de mi papá y de los adultos de aquella época. Sin embargo, como suena tan lindo, se comparte en Facebook, ¿viste? Es más, vi la otra vez un video de un pastor muy conocido que decía: se está yendo la última generación que Dante Gebel. Sí, se está yendo la última generación que le hacía caso a los padres, se está yendo la última generación como despegándose de su hijo. Claro. Ese concepto es el que hay que tener cuidado, porque el hijo del pastor ese, mi hija, vos que sos la hija de Micaela y todo lo demás, sos responsabilidad mía. O sea que si la generación del pastor, del hijo del pastor, está saliendo mal, es responsabilidad de él. No se puede retirar, no se puede despegar de lo que está sucediendo. Entonces, volvamos al tema de la tecnología y del abuso. De la misma manera, el chico, el adulto y todos los de las generaciones anteriores son responsables de esta generación. Vos tranquilamente me podés decir a mí, ¿cuántos años tenés? Disculpame. 18. Vos tranquilamente me podés decir a mí, yo soy el resultado de lo que usted enseña, profe. Claro. Y del ejemplo que usted da con su vida. Tranquilamente me podés decir eso. Yo no me puedo despegar de vos. Yo no puedo decir, esta generación no estudia, esta generación no hace caso, esta generación es rebelde. ¿Y sabés por qué es así? Porque vos no la educaste. Exactamente. Yo no te eduqué. Y de la misma manera, como cuando se dice, tiempos pasados eran mejores, era porque mis padres eran mejores. Y ahí... Y yo soy el resultado de ellos.
Bueno, hay chicos que no tienen padres, hay chicos que se crían en la calle. Me refiero a los padres como adultos. Claro, ¿no? O hay chicos que tienen padres irresponsables y se tienen que hacer responsables desde chiquititos. Hay distintas realidades, eso también es cierto, distintas realidades. Hay chicos que, como dice usted, el papá termina siendo el profesor, porque dentro de su vida no tiene un papá. O hay niños que tienen padres, sí, pero a la vez no tienen padres. Son ausentes. Porque pasa mucho esto pasa, y lo vi en internet, y lo vi en la tele, que se tocó ya varias veces este tipo de temas, que el niño, o sea, no tiene necesidad de estar con el celular. Pero va y le pregunta algo al padre, y el padre está con el celular, y tipo, le ignora al chico. Entonces, esto pasa seguidamente una y otra vez. Entonces el chico dice, pero ¿qué es lo que tiene esta pantalla que le hace que es más importante que yo y que le hace tan feliz? Entonces va, usa el celular, usa el celular seguidamente, y ahí es cuando, digamos, se educa solo. Sí. Porque llega a estos extremos, como este nene de 10 años que Mika mencionaba, que mató a otro chico, o hacen estos retos virales intentando encontrar esa atención en otras personas. Tal cual. Hay un dicho que repito mucho, que me encanta, no sé quién es el autor, pero lo había escrito en una entrevista a Gabriel García Márquez, y dijo: el ser humano mata al tigre y después se asusta del cuero del tigre. Es así, el ser humano genera el consumo, genera la tecnología, que viene a ser muy útil en muchos casos, pero después se asusta de lo que genera. Entonces no se entiende el concepto de que el adulto te dice, pero si la tecnología es buena, me ayudó a esto, me ayudó a lo otro. Nadie lo niega, por supuesto, yo amo la tecnología en muchos aspectos, pero es una herramienta que se usa para un propósito. Y tenés que tener horarios. Y aparte de lo que vos estabas mencionando, me pasó en una charla justamente en una secundaria muy conocida de acá de Iguazú, muy populosa, en donde me invitaron a dar justamente este tipo de charlas. Uno de los chicos que estaba ahí, que estaba mirando su celular mientras yo hablaba, yo no le intervenía, pero cuando yo dije algo de hablar con los padres, él comentó algo por lo bajo. Entonces yo me acerqué y le pregunté a él si me lo podía repetir. Él me estaba escuchando todo, y en ese momento me dice: es cierto lo que usted dijo, hay veces que uno quiere hablar con los padres, como yo con mamá, pero cada vez que yo le quiero hablar, ella me dice: salí de acá, estoy ocupada, a vos siempre con tu misma pavada, o vos siempre hinchando con esa, andá a estudiar, eso es lo único que vos hacés acá en casa. Entonces, ¿qué hace él? De la misma manera que una persona recurre a una sustancia para que le genere placer, él recurre a la pantalla para que le genere placer. Es lo mismo. O a otros tipos de drogas también. Por eso, la sustancia o a las pantallas. Entonces, de esa manera, Naomi, cuando uno le escucha a la generación de ustedes, de la misma manera el adulto se tiene que hacer responsable en varias cosas. El concepto que dice, que se repite mucho también, los niños hoy vienen mucho más vivos y mucho más inteligentes. Es más, ellos nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos. El que repite eso ya está idiotizado, ya no tiene más remedio. Porque ¿cómo puede ser que un niño le enseñe a un adulto? Ponete a pensar eso. Sí. Y muchas personas, como suena lindo, porque suena lindo, ¿viste? Mi hijo me enseñó que no hay que hacer diferencia entre los negros y los blancos. ¿En serio te enseñó eso tu hijo? Y mi hijo me enseñó que hay que plantar arbolitos para cuidar el medio ambiente. ¿De verdad? ¿En serio te enseñó eso tu hijo? Preocupante. O algún chico cualquiera, un niño, por ejemplo, te dice, mi niño me enseñó de que hay que ser solidario con el vecino que no tiene. Wow. Yo digo, este adulto realmente está afectado mal, porque si encima, aparte de que un niño te está enseñando eso, vos te encargás de publicarlo para que todo el mundo lo sepa, realmente estás afectado. Totalmente. Y ese niño está en peligro. Y ese niño está en peligro porque, obviamente, vamos de nuevo, nadie tiene el manual para ser padre, pero sí hay experiencias anteriores que te indican de que vos, por supuesto, vas a cometer errores. Miles de errores en lo personal, uno comete errores en la crianza, pero esos errores tienen una buena intención y tienen la intención de un adulto que ha tenido experiencias anteriores.
Bien, la verdad que un tema muy interesante, nos quedamos con ganas de más, podemos invitarlo para otro programa, por favor, puede ser, porque hay mucha tela para cortar, como dicen, pero ya nos tenemos que ir, 1 minuto me queda nada más, y atención a esto que me quedó clavado, mucha información se compartió, pero grábate esto, porque puede ser que como somos tan blanco-negro, ¿no? Tan lineal, tan directos, puede ser que si te grabás lo que decía el señor Hugo López, el mismo efecto que tiene la pedra tiene la pantalla en la vida, causa lo mismo, el mismo efecto que tiene la marihuana, la cocaína causa lo mismo en tu hijo y en tu hija. Empezá a poner límites en los horarios, en el tiempo que está tu hijo o tu hija delante de la pantalla de un celular, de una computadora, de un televisor también. Esa es la realidad. Bien, hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Favor, a las órdenes. Y bueno, queda el compromiso. Claro que sí. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Naomi. Gracias a vos. Naomi, que se está adaptando ahí un poquito, ¿no? Yo quedé escuchando un par de preguntas ahí. Vamos a volver a reencontrarnos mañana en el mismo horario, en el mismo canal, en el mismo dial, con más Visión Verano, Y por supuesto, muchas gracias a la gente que ya se va sumando a la campaña Unidos Somos Útiles. Y ayer me tomé una sorpresa espectacular. Bueno, mañana podés venir también. Hay una urna aquí en la entrada de CBI. Muchísimas gracias. Chau. Qué tema.